Hola, bueno, esta es la segunda parte de la cuarta clase y vamos, ¿cierto?, a ver distribución de probabilidad y frecuencias. ¿Ok? Entonces acá vamos a empezar a entender mejor cómo comprender estos gráficos que les mostraba antes, uno de esos la típica campana de Gauss, y vamos a entender mejor qué es esto de la distribución de las probabilidades y la distribución de las frecuencias. Y vamos a profundizar en el concepto de la función de probabilidad, ¿cierto? Y cómo eso nos va a llevar a entender cómo se distribuyen las variables y cómo eso va a ser la base para el análisis estadístico. Entonces, bueno, de nuevo, ¿cierto? Una función de distribución de probabilidad, ¿cierto? Lo que hace es mostrarnos y señalar para cada uno de los posibles resultados de nuestra variable aleatoria cuál es su probabilidad, ¿verdad? Entonces, en el fondo esto ya lo habíamos visto antes, que era esta función que nos dice, bueno, cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de que ocurra el evento en el que S es igual a cero o S es mayor o igual a uno. Esto viene, ¿cierto?, del ejemplo inmediatamente anterior de la primera parte de la clase 4, en el que estábamos viendo las probabilidades de que un dado, ¿cierto?, o sea, que al lanzar dos dados cayeran, ¿cierto?, en una cierta cara u, o no, ¿ok? Entonces, básicamente lo que tenemos que entender es que una función de distribución de probabilidad nos muestra cuáles son, cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de los distintos eventos posibles que hemos definido, ¿cierto?, para ser parte de nuestra función. Entonces, en este caso definimos dos eventos y lo que hace la función de distribución de probabilidad es simplemente decirnos cuál es la probabilidad de cada uno de esos eventos, ¿ok? Esta función de distribución de la probabilidad tiene dos características relevantes. La primera es que la probabilidad de los distintos eventos tienen que estar entre cero y uno, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que no pueden ser menor que cero, porque si fuese menor que cero estaríamos frente a un evento que tiene una probabilidad negativa de ocurrir. Es decir, como que más que ni siquiera sea posible, es que va a ocurrir menos veces de las que puede ocurrir. Y eso como que no tiene sentido, ¿verdad? Y si un evento es más probable que uno, significa que va a ocurrir más que todas las veces posibles. O sea, es decir, que va a tener una probabilidad de ocurrencia mayor a uno o mayor al 100%, lo cual también carece de sentido, ¿cierto? Entonces, básicamente esto, la primera característica nos dice, bueno, vamos a estar hablando de eventos que pueden ocurrir. ¿Y qué significa que puedan ocurrir? Bueno, que su probabilidad de ocurrencia va a estar entre cero y uno. Y lo segundo es que la suma de las probabilidades de todos los eventos es igual a uno. Esto quiere decir que entre todos los distintos posibles eventos que definimos en nuestra función, estamos considerando todos los eventos posibles y que la suma de estos es igual a uno. Es decir, tenemos a todos los posibles eventos considerados acá y entre ellos suman un 100% que es la totalidad de posibilidades, ¿cierto? Que puede, la totalidad de eventos posibles a ocurrir. ¿Ok? Entonces, estas dos condiciones son base para la función de distribución de probabilidad. Ahora, lo que quiero hacer es mostrarles, ¿cierto? En los ejemplos que hemos estado viendo, cómo se graficaría esta distribución de probabilidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo la probabilidad de que un dado caiga en cada cara. Entonces, acá abajo, ¿cierto? En el eje X tenemos la cara en la que cae el dado, ya sean 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y acá en el eje Y tenemos la probabilidad. Entonces, ¿qué nos dice esto acá? Acá estamos graficando y mostrando de forma gráfica que la probabilidad de que un dado caiga en el 1 va a ser 16,7%, en 2 16,7% y así. Esto acá es una función de distribución de probabilidad uniforme. Eso significa que todos los eventos tienen la misma posibilidad de ocurrir. ¿Ok? Y en este caso lo estamos graficando a través de la probabilidad de cada uno, es decir, las unidades que componen este eje Y es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos, ¿verdad? Entonces esto es bien interesante porque acá este es como el primer acercamiento a entender estos gráficos en los que vemos, en el que por ejemplo en la campana de Gauss, ¿cierto? Que nos muestran una función de distribución de probabilidad, pero evidentemente para variables que tienen un comportamiento distinto. Acá estamos viendo una variable que no se comporta de esa forma, sino que tiene una función de distribución de probabilidad uniforme, que es la posibilidad de que un dado caiga en cada una de las distintas 6 caras.
pero ya le empezamos a poner algo gráfico a esto, ¿ok? Acá, por ejemplo, se muestra algo bastante similar a lo que hemos visto, pero es la probabilidad, ¿cierto?, de cada evento al lanzar dos dados simultáneamente. Y acá abajo tenemos los 36 eventos posibles. Entonces vemos que en este caso, ¿cierto?, las caras en las que cae cada uno de los dados, que se reflejan acá, que es 0 y 1, o sea, disculpen, estos son los eventos que están definidos antes del 1 al 36, ¿verdad? Entonces, en el fondo, esto de acá lo tienen que asociar a la tablita con los eventos del 1 al 36, que cada uno de esos estaba asociado a si es que caía en 1-1 o 1-2 y así. Pero lo importante acá es entender que hay 36 eventos posibles, ¿verdad? Y cada uno de esos 36 eventos posibles están acá. Y cada uno de esos tiene una probabilidad menor a 3, ¿cierto?, de ocurrir. Pero de nuevo ocurre lo mismo. Cuando estamos considerando todos los eventos posibles al lanzar dos dados simultáneamente, tenemos que la probabilidad de cada uno de esos eventos de ocurrir es la misma. ¿Ok? Porque estamos separando los 36 eventos posibles y si los dados no están cargados, vamos a tener de nuevo una función de distribución de probabilidad uniforme que se va a graficar de esta forma. ¿Ok? Y simplemente es ver gráficamente la probabilidad de cada evento de ocurrir. ¿Ok? Acá se empiezan a poner interesantes las cosas, porque vamos a definir entonces la probabilidad, ¿ok?, de cada evento, pero cada evento va a estar definido a partir de la suma del lanzamiento simultáneo de los dados. Es decir, acá abajo, en el eje X, ustedes ya no están viendo los 36 eventos posibles. Estamos definiendo cuál es la probabilidad de que los dados, al lanzarse simultáneamente, sumen 2, o sumen 3, o sumen 4, y así hasta llegar hasta el 12. ¿Ok? Entonces esto es distinto porque acá ya no tenemos una función de distribución de probabilidad uniforme, sino que más bien está en nuestra función de distribución de probabilidad cuando definimos los eventos a partir de la suma de los dados, ¿cierto? Tiene esta forma, una forma más, por así decirlo, de pirámide, ¿verdad? Y acá vemos la probabilidad de cada uno de estos eventos. ¿Y qué fue lo que hicimos acá? Acá hicimos algo que yo siempre les he dicho que podemos hacer, que es simplemente definimos los eventos de una forma distinta. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Se están cumpliendo las características de la función de distribución de probabilidad? Sí, cada uno de estos eventos, ¿cierto?, está entre 0 y 1, o entre 0 y 100%, y entre todos ellos suman 100%. ¿Ok? Entonces, acá lo que yo quiero que ustedes entiendan es que no todas las funciones de distribución de probabilidad son uniformes, ¿ok? En este caso estamos viendo una que no lo es. Hay eventos que son más probables de ocurrir que otros. Eh, y que estas siempre cumplen las características que mostramos al principio. ¿Ok? Entonces, acá ya empezamos a jugar un poco más con cómo definimos ciertos los posibles eventos y con la idea de que no todas las variables se van a comportar ni van a distribuir de la misma manera. Antes veíamos una función de distribución de probabilidad que era plana, que era uniforme, y acá estamos viendo una que tiene una forma, ¿verdad?, piramidal. Eso nos va a hablar de cómo se comporta la variable y los eventos que nos interesan estudiar, y eso va a ser súper útil para que podamos analizar el comportamiento de esa variable. Por ejemplo, ¿ok? Nosotros no solamente podemos definir estas distribuciones de probabilidad a partir de el concepto de probabilidad, también se puede definir a partir del concepto de frecuencias, ¿ok? Y en realidad son dos caras de la misma moneda. Simplemente la función de distribución de frecuencias, en vez de mostrar una probabilidad de que un evento ocurra, nos va a mostrar la cantidad de casos en los que ocurre. Entonces, por ejemplo, en la misma función de distribución de probabilidad que teníamos antes, en el que mostramos, ¿cierto?, la probabilidad de que ocurriera el evento S igual a 0 o S mayor o igual a 1, ¿cierto? Antes teníamos unas probabilidades asociadas, 69, y tanto por ciento, si no me equivoco. A ver, veámoslo rápidamente. 69,4 y en la de abajo 30,56%, ¿verdad? 69,4% y acá 30,56%. Entonces, si vamos a esto de acá, acá está definido como que este evento, ¿cierto?, ocurre, o sea, de todos los eventos posibles, en este caso son 36, 25 de ellos, ¿cierto?, están en esta posibilidad de acá, que es igual a 0, y los 11 restantes están acá. Entonces, si ustedes también dividen este 11 respecto al total de eventos posibles, 36, les va a dar el mismo porcentaje de arriba.
Lo único que quiero decirles acá es que ustedes también lo pueden mostrar a través de frecuencias, es decir, a través de la cantidad de casos asociados a ese evento. Y si expresamos las mismas funciones de distribución de probabilidad que vimos antes, pero en vez de expresarlas en probabilidades, las expresamos en frecuencias y vemos la distribución de frecuencias, la forma, ¿cierto? La forma en la que distribuyen no va a cambiar. Fíjense que acá que cuando hablamos de dos dados, la distribución, ¿cierto? Sigue siendo una distribución uniforme. Acá cada evento ocurre una vez y son 36, ¿cierto? Casos distintos. Y acá en la suma de los dados vemos que de las, ¿cierto? 36 posibilidades que existen, porque estos de acá suman los 36 eventos posibles, ¿ok? Vemos que, bueno, de esos 6 eventos, ¿cierto? Son cuando suman 7. 5 suman 6 y 5 suman 8. Y así. Estamos viendo exactamente lo mismo, solamente que en vez de verlo en términos de probabilidad, estamos viendo de todos, ¿cierto? Los casos o eventos posibles, ¿cuántos, ¿cierto? De todos esos eventos posibles, ¿cuántos de esos son caen dentro de cada uno de estos eventos definidos en el caso de acá como la suma de los dados o en el caso de acá como los eventos, como cada uno de los 36 eventos posibles de combinaciones de caras de dados? ¿Ok? Entonces, acá lo importante que ustedes entiendan es más o menos cuáles son las formas, ¿cierto?, que toman esto y que lo podemos expresar tanto en frecuencias como en probabilidad. Y esto se traduce en la típica tabla que nosotros vemos, ¿cierto?, cuando estamos analizando una variable, que por ejemplo ustedes lo van a ver ahora en sus tutorías de Stata, pero si ustedes hacen un tabulado sencillo de una variable y esa variable está definida, ¿cierto?, en este caso como S, como las caras, cuando caen 0 caras, si no me equivoco era ninguna de las caras cayó en 6 o una o más caen en 6, ¿cierto? Esto se puede expresar en frecuencias, es decir, ¿cierto? 25 de 36 caen dentro de esta posibilidad, 11 de 36 caen dentro de esto, eso se puede expresar a través de un porcentaje, ¿cierto? Que son simplemente esto dividido el total, y acá se puede presentar un porcentaje acumulado, que siempre cuando uno llega a la última fila tiene que sumar 100. Y básicamente lo que va haciendo es que este porcentaje acumulado toma el porcentaje de la primera fila y luego le va sumando el de la fila siguiente para construir el de acá. Cuando tengamos más de dos categorías va a tomar más sentido porque el porcentaje se va a ir acumulando hasta sumar 100, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Pero lo que yo quiero que ustedes ahora hagan es entender que estas funciones de distribución de probabilidad o de frecuencias, ¿cierto?, que nos explican el comportamiento de una variable aleatoria, también se pueden expresar en estas tablas y que estas típicas tablas que vemos, ¿cierto?, al hacer análisis estadístico, vienen de estos conceptos de acá, de la idea de que nosotros, ¿cierto?, los distintos eventos posibles que componen todas las posibilidades, ¿cierto?, de eventos de nuestra variable aleatoria se pueden expresar en frecuencias y en porcentajes y en estas tablas de acá. Y que nosotros podemos jugar en cómo definimos, ¿cierto?, y cómo generamos categorías a partir de esos eventos posibles de una manera que sea a nuestro interés. Como acá puede ser 0 veces en las que cae el dado en cara 6 o una o más veces en las que el dado cae en cara 6. Por ejemplo, en las otras tablas que estamos mostrando, acá sí vemos los eventos, ¿cierto?, entre las posibles combinaciones de las caras. Cada uno de esos eventos ocurre con frecuencia 1, acá está expresada la probabilidad y acá ven cómo la probabilidad acumulada, ¿cierto?, se va presentando. O sea, partimos con la probabilidad de 2,78, acá para construir esta de acá se suma esta de acá arriba con la del costado, y así vamos acumulando, ¿cierto?, la probabilidad de todos los eventos hasta llegar a 100. ¿Ok? Y lo mismo pasa acá, pero acá estamos mostrando la tabla. En vez de las distintas posibles combinaciones de las caras de los dados, estamos mostrando la suma de la cara de los dados, ¿verdad? Pero estamos mostrando exactamente lo mismo que habíamos mostrado en las tablas anteriores y en los gráficos anteriores, solamente que en una tabla en la que vemos las frecuencias y las probabilidades y la probabilidad acumulada.